¿Cómo estás, Josué? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Oh, buenos días, profe. Vamos, Aquí uniéndome a la vamos a clase. esperar, vamos a esperar a la compañera, ¿de acuerdo? Sí, sí, profe, está muy bien. Profe, una pregunta, ¿cuándo termina el curso? Hasta septiembre, por ahí del 25, 20 y tanto, son 10 semanas de curso. Ah, bueno, Así es. ahí está llegando la compañera. Profe, Buenos días, ¿nos dejó profesor. alguna tarea? No. No, pero voy a dejar esta semana referente a las semanas anteriores, ¿de acuerdo? En realidad no van a ser complicadas, pero vamos a dejar unas 2, 3 tareas, ¿de acuerdo? Sí, con tareas bastantes. No les voy a dar una semana, les voy a dar más tiempo para poder entregarla. Ah, bueno, profe. Ok. Muchas ¿Listo? gracias por su ayuda, profe, porque sí, sí, Listo. profe. Bien, hoy nos toca ver la sesión, bueno, después de que vimos el sistema bipartidista en México, o el sistema partidista en México, prácticamente vimos los 70 años del PRIismo, que bueno, acaban básicamente con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y después viene el presidente Fox. Hoy vamos a ver el sistema presidencial mexicano, cómo es que se ha ido desarrollando y para mi gusto, cuáles son los sistemas presidenciales más relevantes en México. También es cierto que de alguna forma el sistema presidencial mexicano ha ido cambiando, pero me parece que lo más complicado en el sistema constitucional es cuáles son las facultades que tiene el presidente para poder estar bajo su tutela o bajo su argumentación. En este sentido, es importante recordar las facultades del presidente. Entonces, en esa parte, les voy a pedir que por favor nos ubiquemos en la Constitución, en el artículo 89. Vamos a ver cuáles son las facultades del presidente y vamos a ver también cuáles son las oficinas administrativas que dependen de él, en este caso, todas las secretarías. Hay una ley aparte de la Constitución, que es la Ley de la Administración Pública Federal, que nos establece cuáles son las facultades de todas las secretarías. Entonces, aquí hay algo muy importante. El artículo 89, junto con el 80 de la propia Constitución, establecen que el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona. Su función principal es la administración del Estado y la ejecución de la ley. Sin embargo, como es muy compleja la administración del Estado, pues básicamente lo que hace es compartir y delegar facultades y obligaciones con los secretarios de Estado. En este caso, podremos tener al secretario de Hacienda, al secretario de Relaciones Exteriores, estos dos han estado muy activos en el gobierno actual, al de Economía, al del trabajo, y bueno, así podemos estar nombrando a varias secretarías, la de Comunicaciones y Transportes, que incluso apenas estuvieron pendientes de las noticias, se habrán dado cuenta que sufrió una modificación. Hubo un secretario de Estado que renunció a sus facultades y bueno, el presidente nombra a otra persona como secretario de Comunicaciones y Transportes. Por cierto, ahorita que me estaba acordando, nosotros la semana pasada en la clase precisamente analizamos ese problema del por qué habían entrado los militares a las aduanas, ¿sí se acuerdan? Sí. Y fíjense, curiosamente, después de varios. Según se estaba diciendo, Sí, te escucho, José, te escucho. bueno, bueno, sí que se supone, se decía que no, que estaba el presidente de México, los partidos PRI, PAN, Verde, Nueva Alianza, diciendo de que
el presidente ya estaba militarizando al país y que íbamos a caer ya en un régimen tipo hitlerista y todas esas cosas, y que Juárez no se había metido con referencia a las aduanas. ¿Por qué? Porque son otros tiempos, hablábamos ese día. Es correcto, mencionábamos eso acerca de que el presidente Juárez respetó muy bien el tema de las aduanas, precisamente mediante la ideología del libre mercado. Y era algo que de alguna forma en aquel momento, pues bueno, fue muy útil, ¿no? Para la economía mexicana fue muy útil. El problema ahora es que no estamos en la misma época y bueno, básicamente este secretario de Comunicaciones y Transportes realiza su renuncia porque pues le impone el presidente a los militares en las aduanas. Sin embargo, bueno, tiempo después de la clase esta semana, por ahí del lunes o martes, no tardó mucho, sale una noticia que los militares en las aduanas lograron decomisar un arsenal de 30,000 cartuchos que venían de Estados Unidos para México. Y por ahí yo hice un comentario acerca de por qué era necesario que estuvieran los militares en las aduanas. Y ese es un ejemplo, ¿no? Es decir, no por nada, yo no me imagino ver 30,000 cartuchos de armamento o de parque que iban a ir directamente hacia la delincuencia organizada. No me lo imagino verlo junto, ¿no? Me imagino que deben de ser unas cajas enormes de balas. Y bueno, sin embargo, es por eso que la clase anterior, bueno, precisamente analizamos este problema. Y bueno, en lo largo de la semana, pues también me imagino que ustedes vieron que el secretario de Comunicaciones y Transportes logró renunciar. Renunció porque no le gustó que estuvieran los militares en las aduanas, pero creo que es justificado. Por el tema. Y de hecho, fíjense, hoy leí una nota muy interesante antes de entrar a la sesión de hoy, que precisamente en todo el mundo y sobre todo en los países latinoamericanos se ha dado la noticia de que los casos de la empresa Odebrecht con la cuestión del petróleo son literalmente pues un mar de corrupción. Y hoy sale la nota que el presidente Andrés Manuel pues identificó un contrato todavía con Pemex y la empresa Odebrecht. Y leí la nota y precisamente el presidente estaba diciendo, o dijo, mejor dicho, que este gobierno va a cancelar ese contrato con esa empresa que ya ha sido demostrada en los diferentes países donde operó, pues su grado de corrupción. Entonces, me queda claro que el combate va a estar muy duro. En la semana también, hablando acerca de esto, van también, bueno, en la semana, el día de ayer, perdón, o antier, perdón, el día jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es Santiago Nieto, anunció que está bloqueando ya cuentas bancarias de redes de trata en Tlaxcala. Es decir, ustedes, me imagino que saben, si no se los digo, el delito de trata de personas es un delito incluso que se considera no solamente de orden nacional, sino también se considera un delito de orden público, internacional y de orden marítimo, porque la mayoría de las víctimas viajan a través de las embarcaciones. Entonces, pues bueno, hoy, en el día jueves, perdón, se anuncia que también ya la inteligencia ya no solo va contra el narcotráfico, ahora también va contra las redes de trata, que bueno, pues en estos días han aquejado y han lastimado literalmente a la sociedad mexicana. Precisamente es lo que vamos a estar analizando el día de hoy, las facultades del presidente, cómo es que este presidente puede actuar, y obviamente cómo sus administradores, porque esa es la verdad, ¿cómo se llama? Sus operadores, que son los secretarios de Estado, van a estar apoyándolo en las diferentes tareas que él va a presentar. Pero bueno, quería hacer mención, digo, la semana pasada tratamos el tema precisamente y bueno, me pareció curioso recordarlo. Y vamos a ver la ley de la Administración Pública Federal. Espérenme tantito. Ley de la Administración. Y vamos a poder compartir.
Listo, me parece que ya ustedes ya pueden verlo. Listo, del Poder Ejecutivo. Bueno, vamos a ir viendo facultades y de hecho creo que lo vamos a aumentar de tamaño. Aunque creo que me eliminaron el zoom. Listo. Bien, entonces tenemos esta parte. Bien, dice, el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, se deposita su ejercicio en un solo individuo, que en este caso se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Habría que recordar lo siguiente también. Esta reglamentación del artículo 80 acerca del presidente también tuvo modificaciones apenas, ¿no? Es decir, ¿cómo se elige al presidente? Pues se elige mediante votación directa, ¿no? Es decir, va a votación y pues este es elegido por la mayoría de los mexicanos. Pero ¿por qué les digo que hay una modificación en este caso? Hay una modificación porque recuerden que el presidente modificó la Constitución precisamente para que fuera a votación su periodo presidencial. En este caso, su periodo presidencial va a ser votado en 2022 y nosotros vamos a poder elegir si queremos que el presidente continúe durante su cargo y cumpla los 2 años que le restan, o bien desde ese momento ya queremos que deje de ser presidente. Entonces, esto sí es algo inédito, ¿no? Porque antes lo que pasaba en la Constitución es que nosotros lo elegíamos por un periodo de 6 años y él, pues literalmente gobernaba durante esos 6 años sin que nosotros pudiéramos mover mar y tierra o inconformarnos acerca de sus funciones. Ahora no. Ahora el presidente Andrés Manuel modifica, bueno, manda una iniciativa de reforma a la Constitución, se modifica y ahora se puede elegir al presidente y 3 años después, si es que topa con periodo de elección, 4 años después, se podrá elegir si queremos que continúe o no. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes ven bien que se pueda pues poner al presidente en cuestionamiento de su mandato? ¿Lo consideran correcto? ¿Sí me escuchan, chicos? Una pregunta que aún todavía digiero bien de esto que se ha hablado, pues no nada más ahorita usted en clase, sino esto de al presidente si desea continuar. Sí, profe, sí, sí lo escucho bien. Ah, perfecto. No sé si usted me De escucha repente a como que mí, se profe. entrecorta, pero bueno, te escucho. Bueno. Sí, te escucho. De repente Bueno, entonces, se entrecorta. profe, mi duda es, mi pregunta es que si esta ley o esta consulta es una consulta que tiene un impacto en el que realmente el presidente, si la gente ya no quiere, este, el presidente va a renunciar. No es una... Digo esto porque Ah, bien, creo que la red del compañero Josué sí está deficiente. ¿Tú sí me escuchas, Marisela?
Chicos, ¿están ahí? Bueno, vamos a esperar al compañero Josué que se vuelva a conectar. Porque creo que sufrió una interrupción en su moderador. ¿No me escuchan nada? Bueno, ¿me escuchan? Listo, a ver. Josué. Perdón que me sacó el sistema, profe. Sí, te sacó tu internet, eso sí me percaté. A ver quién me está mensajeando. Eso son ustedes, ¿no? Sí, sí. No sé si Marisela también parece que lo sacó. A ver, permítanme, yo voy a conectar mi cable. Yo tengo un cable de conexión a mi compu. Ahorita estoy conectado por una red de Wi-Fi, Ajá. pero para que podamos tener una mejor conexión. Lo tengo aquí, no tardo 10 segundos, Bueno, no tardo mucho. bueno, profe. Sí, profe, vaya. Bueno. Sí, profe, adelante. ¿Me escuchan bien ya? Ya, yo sí lo escucho bien, profe. Perfecto, sí, ya mejoré la red de conexión con el cable. El cable hace que esté conectado directamente mi computadora con mi módem y bueno, obviamente mejora toda la señal para poder estar transmitiendo. Pero bueno, en Sí, fin, profe, muchas gracias. listo. Entonces, lo que les decía, hago la Ajá, pregunta. bueno, Con referencia a lo que estamos manifestando, ¿ustedes están a favor o en contra de que se vote al intermedio del presidente o del mandato del presidente para poder elegir si continúa o literalmente tiene que retirarse del cargo? ¿Que lo creen correcto o deberíamos de regresar al principio de que lo votamos por los 6 años y él debe de cumplir su mandato? ¿Qué piensan? pues yo solamente quería que salir de la duda si realmente la ciudadanía dice que se salga, o sea, que ya no continúe, esto es una realidad, dejaría el cargo. Sí, así es. Si no logra obtener cierta porcentaje, él dejaría el cargo. Ah, Ahora, es mira, un ahora poquito para mí, un poquito, sí se fue Marisela, lo sacó el sistema. Yo digo que estoy a favor, pero a la misma vez mmm, lo encuentro complicado. O tal vez eso sea el secreto, tal vez eso sea lo bueno, porque si es un buen presidente, no lo van a dejar hacer su trabajo o no los quieren dejar hacer su trabajo los que han estado acostumbrados a estar continuamente ahí en el poder. Hablemos de PRI-PAN y ellos son muy mañosos, ellos le saben. Entonces, ¿qué es lo que hizo Calderón aquí en el estado de Tlaxcala y con muchos tlaxcaltecas que son del bando PRI-PAN? ¿Qué hicieron? Llevaron a la gente
llevaron a la gente a votar. Dizque, y se los alegué porque pertenecía a una asociación ahí de mi municipio, y yo por eso me salí, los abandoné y les dije no, ni con toda mi gente, porque le engañan a la gente diciendo que el presidente de la República, al ver que Morena, o sea, agarraron de excusa a los problemas que hay con Morena y que el presidente se había salido de Morena y que el presidente estaba formando detrás de bambalinas el, un partido de él que se llamaba Unidos por México. Y de esa manera, pues automáticamente, como yo pues siempre soy un poquito analítico, me di cuenta y yo les reproché, les dije en su cara, no se vale hacerle eso a un presidente porque la Constitución no lo faculta al presidente para que en ejercicio de sus funciones como presidente esté haciendo un partido. Eso es una mentira y la gente que lo sepa, lo sabe. Y yo lo dije, pues arengué unas palabras, les dije, eso no es correcto, eso no es cierto, esto es una manipulación que están ustedes haciendo para contrarrestarle fuerza política al presidente de la República. Lo mismo está sucediendo con el sector religioso. Algunos pastores, algunos religiosos, pastores, yo digo de las religiones, simulan, ¿sí? Están de acuerdo, y yo hablo de algunos como son del PAN, que están buscando la manera de engañar a la gente y decirle de que van a ir a hacer marcha, que por la pandemia, que porque estamos atravesando tiempos difíciles. A la gente le disfrazan la información de esa manera. Claro. Pero la realidad es que en las redes sociales, como es Twitter y eso, lo que están haciendo es mostrar que supuestamente están haciendo marchas en contra de que el presidente renuncie al cargo. O sea, están manipulando la información, están desinformando a la gente. Entonces, es necesario que también los que somos, en mi caso, que somos pro AMLO, deseamos que le tenemos que hacer de que el pueblo esté informado, que sepa la verdad, porque eso es una mentira. Llevar a la gente por medio de su fe y su religión, ellos creen que van a ir a cancelar que los espíritus, que de la pandemia, que del diablo y que esto, y mientras tanto están formando parte de una marcha que las mismas imágenes, los mismos videos los están usando para hacerle creer a la sociedad, ya no al presidente porque no lo engañan, sino a la sociedad de que están en contra del presidente, el pueblo, la raza. Y eso es una mentira. Entonces, es una son cosas, ahí, maestro, que yo alcanzo a ver. No sé cómo usted, que sabe más, ¿sí? Me alumbre más. Y por eso considero que esta ley es una arma, pues, como de dos filos. Más bien es un arma de dos filos, porque es correcta y a la misma vez puede causar un daño ahorita que estamos o se trata de acabar con el régimen de corrupción, con el régimen de simulación, con el régimen de la mala desinformación. Los medios de información tradicionales, ellos están buscando desbastar al presidente. Esto no es nuevo, siempre lo hacen. Ellos están tras el dinero, tras ahora sí que tras los convenios particulares, y es necesario que ya en el país, en México, se termine todo este tipo de acciones. Bueno, según yo, esto es lo que yo percibo y esto es lo que yo quisiera que ya termine, porque no me gustaría dejar no está bien que le dejemos a las generaciones nuevas que no se sabe defender de este tipo de gente, de estos explotadores. También con referencia a la educación, es necesario incluir materias para mí
de los niños desde primaria, secundaria y hasta preparatoria ya terminen casi con la ponencia de saber para qué sirve el voto, cómo se lleva a cabo, cuáles son las trampas que han empleado, se emplearon durante más de 80 años el partido del régimen derechista. Entonces, yo considero que también es parte, además del inglés y de la computación, es parte de nuestras obligaciones y que nuestros niños actualmente deberían de estar bien aprendidos sobre esto y además de la cuestión emocional, la cuestión de lo que es la inteligencia emocional, profe, porque desgraciadamente eso es lo que le ocurre al país, eso es lo que le acontece según lo que yo alcanzo a ver. Por eso es que la ignorancia se multiplica o la maldad se multiplica. No sé cómo vea usted esto que yo pienso, profe. Ya me agarré yo la clase, ¿ahora qué onda? No, en realidad tienes mucha razón. Bueno, tal vez ahí sí yo creo que, bueno, ahí yo daré mi punto particular. Yo creo que el sistema de votar al presidente en medio de su periodo presidencial para que la gente elija si quiere que continúe dentro de la presidencia o no, me parece que es un acto teóricamente muy democrático, porque permite de alguna manera que la propia ciudadanía evalúe a la mitad del sexenio el desempeño del presidente. Por eso digo, teóricamente me parece muy democrático. Ahora, mi punto particular, yo sí estoy en contra de que se vote al presidente durante la mitad del periodo, porque considero que eso también genera que la efervescencia política pueda proponer un golpe de Estado en medio del presidencialismo en México. A lo mejor ustedes me pueden escuchar y me pueden decir, ¿cómo un golpe de Estado? No, si ya no estamos en el siglo XIX, donde se agarraban a armas, ¿no? Pues bueno, esta semana también el presidente Felipe Calderón manifestó que era tiempo de poder organizarse vía armamento para poder ir en contra del presidente. Vean, lo dijo Calderón. Entonces, esto yo ya lo veía venir desde hace tiempo y no me agrada. Por eso vuelvo a repetir, me parece que votar la continuidad del presidencialismo en México me parece un acto muy democrático teóricamente, pero en mi particular punto de vista considero que no es viable en México, porque en México todavía tenemos esta oposición que sabemos todos que es violenta, que tiene dinero y que está dispuesta a poder dar batalla al propio presidente. Entonces, pues sí considero que en estos tiempos, por lo menos en este periodo, no debió de haberse hecho esa modificación. Pero bueno, Marisela, ¿ya nos escuchas? Ya, profe. Listo, perfecto. Bien, eso es lo que creo. Bueno, nos vamos a ir otra vez al sistema, a la lectura del propio texto constitucional. Vean, ¿qué requisitos se necesita para ser presidente? Lo tiene en el artículo 82. Primero, ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o padre de mexicanos, y haber residido en el país al menos durante 20 años. ¿Por qué le piden este requisito a el aspirante como presidente? Pues muy sencillo, porque este aspirante tiene que conocer el entorno actual y un poco de historia del entorno pasado del México. Entonces, en este caso, pues me parece buena la decisión pues de imponerles que 20 años tengan que haber radicado en territorio nacional. Tener al menos 35 años cumplidos. Esto en realidad tiene que ver con una cuestión de experiencia. No puedes llegar a la presidencia, sobre todo por las decisiones que vas a tomar, que les vuelvo a repetir, es todo un país, pues que llegues joven, ¿no? Y no tengo nada en contra de la juventud,
Pero estos puestos requieren mucha experiencia, mucho oficio político, mucho conocimiento y bueno, también mucho trato con las personas, porque aquí no vas a tratar con tu vecino, no vas a tratar con alguien que vas a hacer un contrato a lo mejor de 50,000, 100,000 pesos. Aquí vas a tratar con personas que obviamente haces contratos de millones de pesos. Y eso mismo, pues, te implica y forzosamente te exige, pues, que tengas experiencia, no solamente que seas joven y que seas muy inteligente, eso no basta para poder ocupar el cargo de presidente. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico, esto recuerden que es muy importante, sobre todo por las leyes de reforma del presidente Juárez, y bueno, hasta el día de hoy se siguen manteniendo la separación del Estado e Iglesia. Entonces, no te permiten haber sido un líder en alguna iglesia, pues para evitar la manipulación del voto. No estar a servicio activo en caso de pertenecer al ejército, esto también es importante, recuerden, esto realmente es una protección para evitar los golpes de Estado, que México ha tenido varios, es decir, los de las Fuerzas Armadas se han volteado en contra de los presidentes en varias ocasiones y precisamente la Constitución de 1917 prevé esa situación. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. No estar comprendido de alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. Y bueno, ¿cuáles son las causas de incapacidad? Pues básicamente es el que de alguna manera pues no puedas ocupar el cargo. Esto ya implica que tengas algún antecedente en materia penal. En caso de la falta absoluta del presidente de la República, el Congreso nombra al presidente interino, ¿no? Que esto es, en dado caso de que el presidente falte, se nombra un presidente interino para que pues pueda continuar y terminar el mandato al cual se iba electo. Ahora, nos vamos a ir a las facultades del 89, nos vamos a ir al 89 directamente. Y vean, estas son las facultades y obligaciones del presidente. Ahora, como podrán darse cuenta, este artículo ha sido modificado 4 ocasiones. 4 ocasiones ha sido modificado desde su creación. Entonces, es un artículo que ha generado pues también bastante polémica en cuanto a lo que puede y no puede hacer un presidente. Y recuerden lo siguiente, los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que la ley les faculta. Entonces, el presidente actúa dependiendo de las facultades del artículo 89. Anótenlo, porque eso sí es muy importante. El artículo 89 es el artículo que establece las facultades del presidente. Primero, promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. Ahora, pónganla ahí en sus apuntes. ¿En dónde promulga las leyes? Pues las promulga en el Diario Oficial de la Federación. Ahí los va a nombrar. Ahí expide las leyes, ¿de acuerdo? Nombra y remueve libremente a los secretarios de Estado. Aquí otra vez entramos a lo que les decía con la ley de la Administración Pública Federal. En este caso, secretario de Educación Pública, Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores y todos los secretarios. Pero dice, salvo, y hay algunos que obviamente se salvan, que no los puede remover libremente. Y entre ellos está el secretario de Hacienda. ¿Por qué? El secretario de Hacienda, ese sí no lo nombra como tal el presidente de manera directa, sino que el secretario de Hacienda es propuesto al Congreso y el Congreso de la Unión es quien analiza el perfil y es quien otorga el nombramiento del secretario de Hacienda. ¿Por qué interviene el Congreso de la Unión con Hacienda? Pues interviene básicamente porque todo el país va a depender de la recaudación y obviamente también de la inversión que haga pues el gobierno. Entonces, un puesto que en este caso es el de Hacienda implica pues literalmente una responsabilidad muy grande. Entonces, para eso es que se pide la intervención del Congreso para que el presidente lo nombre y al final de cuentas el Congreso lo vote. No es como en los demás secretarios donde pues los elige el presidente y les da el nombramiento y ya. Aquí no, aquí sí forzosamente tiene que tener la aprobación del Congreso de la Unión para poder ejercer su cargo.
Y bueno, esta es una. 2, nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsulos generales y empleados superiores de Hacienda. Esto es algo muy importante. En la política exterior del país tampoco decide libremente el presidente. Él simplemente propone, y en este caso el Senado es quien la aprueba a los embajadores en los distintos países. 4, nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas Nacionales. Es decir, del Ejército, el titular tiene que ser propuesto por el presidente y tiene que ser aprobado por el Senado para que ocupen ese cargo. ¿Por qué? Otra vez, nuevamente, porque recuerden que el Senado es el único facultado para poder aprobar la ocupación de Fuerzas Armadas en caso de conflictos bélicos en el exterior. Y por lo tanto, su función es fundamental para defender el territorio nacional. Es por eso que el Senado de la República interviene también en esta cuestión, sobre todo en cuestiones de relaciones exteriores. Ahí va a estar el Senado, pues básicamente interviniendo. 5, nombrar a los demás oficiales del Ejército, ¿no? Es decir, los demás oficiales que van a cumplir con sus funciones dependiendo la facultad que tengan. Incluso ahora también el tema de la Guardia Nacional. 6, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada. Muchos de ustedes se preguntarán por qué el presidente ocupa al Ejército para poder realizar operaciones de seguridad interior, que en este caso son patrullajes, ¿no? Alrededor de las colonias o dentro del territorio nacional. Es porque él básicamente dispone del Ejército. Él es el máximo jefe del Ejército. Sin embargo, para poder hacer un movimiento del Ejército también requiere aprobación del Senado. Entonces, es por eso que los presidentes han ocupado al Ejército para poder combatir hoy a la delincuencia organizada. ¿Vamos bien hasta aquí? Así es, profe, vamos bien. Entonces vean esta parte, ¿no? Áreas para la seguridad interior, que es lo que está haciendo ahorita el Ejército, y defensa exterior de la Federación. En este caso, pues ya es un conflicto de guerra, aunque, pues bueno, en realidad México no le ha querido entrar a la guerra, y qué bueno, ¿no? Eso me da bastante gusto porque no nos conviene a nosotros ahorita entrar a las peleas mientras tengamos el conflicto interno, ¿no? Disponer de la Guardia Nacional en los términos de la ley. Entonces, como podrán darse cuenta, esta policía que es la Guardia Nacional, pues la que actualmente le está dando batalla al narcotráfico. Ya no es tanto el tema del Ejército, sino ahora es la Guardia Nacional y fronteras, ¿no? Porque las fronteras también están siendo ocupadas por la Guardia, ¿no? Para poder pues mantener el orden dentro de lo que cabe. Le voy a poner entre comillas, porque es una realidad que lo que hoy estamos viviendo es sumamente difícil, sumamente violento, y me parece que en la historia de México no hay un precedente tan violento como lo que estamos viviendo ahora. Entonces, es por eso que pues también dispone no solamente del Ejército, de la Marina, sino también ahora dispone de la Guardia Nacional. 8, declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Que bueno, aquí ya tenemos bastante tiempo que no tenemos un conflicto de guerra. No queremos que suceda, pero bueno, lo hace el presidente. 9, intervenir en la designación del fiscal general de la República y removerlo. El fiscal es básicamente aquel que es el titular de la Fiscalía General de la República. Actualmente el fiscal es Gers Manero, el doctor Gers Manero, y él es básicamente el que va a estar haciendo la etapa de investigación de los delitos a nivel federal para poder llevar a juicio a los delincuentes, pues bueno, de delincuencia organizada, básicamente. 10, dirigir la política exterior y celebrar los tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar y enmendar y retirar reservas y formular declaraciones interpretativas de los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios: la autodeterminación de los pueblos, ¿no? La no intervención. Este se le conoce como el principio Estrada, si quieren anoten ustedes. El principio de no intervención es el principio Estrada, es decir, que nosotros no podemos interferir en las políticas de otros países. La solución pacífica de las controversias, no queremos guerra, fíjense, la propia Constitución lo está estableciendo, pacífica. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en relaciones internacionales.
la igualdad jurídica de los estados y la cooperación internacional del desarrollo y el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacional. De hecho, chicos, referente a este tema, no sé si ustedes escucharon el mensaje del presidente Andrés Manuel en la Casa Blanca, precisamente con el presidente Trump. No sé si lo escucharon. Sí, yo sí lo escuché, profe. Y habló eh, sobre que era una oportunidad que la vida le había concedido y que como Juárez, él se pronunciaba a favor del respeto entre las naciones. De hecho, sacó mucho a relucir ¿cómo se dice? Esas palabras del presidente Juárez, en el que él decía que México no está en contra de ningún país, tampoco tiene el tiempo para estar miscuyéndose en políticas. Lo que él sí está dispuesto es a negociar y a trabajar. Más bien hacía mención a la fraternidad entre las naciones. Él decía que viviera la fraternidad como lo hizo el presidente de Estados Unidos, Franklin, ¿verdad? Benjamin Franklin. No, fue Lincoln. ¿O no? Lincoln, perdón, Abraham Lincoln y Juárez. Entonces, él decía que habíamos o tenemos una idea ya de cómo los dos presidentes, entre Abraham Lincoln y el presidente Juárez, en su momento y en sus problemas que tenían y presentaban sus naciones, supieron mantener ese liderazgo y esa amistad y esa fraternidad entre naciones. Entonces dijo él que ese era un momento histórico y que no tanto para México, sino también para Estados Unidos, en que estas dos naciones sigan así este camino, en el camino del progreso para nuestras naciones. Más o menos yo lo que le entendía, profe, no sé. Es correcto, básicamente manifestó eso, pero bueno, como podrán darse cuenta, su actuación es porque le impone la Constitución ser pacífico en la solución de controversias. Obviamente ya cuando existen amenazas para el territorio nacional, bueno, ahí sí hay que responder con dureza, pero también es una realidad que México no tiene movimiento para ir a una guerra. Entonces, pues bueno, me parece que lo que hace el presidente en esta visita precisamente con el presidente Trump es algo, dentro de lo que cabe, lo podemos calificar como bueno, no excelente, porque me parece que también hubo errores, pero bueno, ¿no? Sacó la casta, pues digamos que con promedio de 8. Pues yo considero, profe, que, no sé, a mí me da la impresión de que el presidente Donald Trump y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a mí como que me da la impresión de que se conocen. Más bien me da la impresión de que el presidente de Estados Unidos nada más es como los perros estos, ¿cómo se llaman? Los perros es que les dicen de pelea, los French, no los Bull Terry o no sé, los Bill Bull Bill o no sé cómo se llama, no sé nada de eso, los Pitbull. Entonces, a mí me da la impresión, así se lo digo, de que la cara es ruda, los dientes los enseña, parece que se estuviera a punto de agarrar con cualquiera que se le ponga encima. Pero siento que dentro de todo, Donald Trump, yo lo observo mucho a él, y a mí me da la impresión de que él esconde un niño. Sí, como todo hombre, tendrá la naturaleza caída que tenemos todos, sí, pero sí le apuesta, él es democrático, mentira que es republicano, él nomás aparenta ser republicano, a mí me da la impresión. ¿Por qué? Porque que aparenta nada más tenerse
la fobia hacia los mexicanos. Él está haciendo su trabajo con referencia a su nación. Yo creo que a mí no me espanta Donald Trump, no me espanta, ni tampoco lo puedo criticar que sea un presidente injusto. Es lo que él ve y está viendo por su nación, lo que le conviene tanto económicamente y de garantizar que Estados Unidos siga siendo Estados Unidos. ¿Cuál más presidente? México, la idea de México, del presidente de México es no simular. Hay una diferencia entre México y Estados Unidos, de los dos presidentes de AMLO, a que Donald Trump trata de demostrar, simula para su partido que lo llevó al poder, que son los republicanos, pero AMLO no, la AMLO sí está para mí atacando, rompiendo, derrumbando murallas, fortalezas mentales en los mexicanos, está derrumbando todo aquello que realmente no sirve, no está simulando. Realmente López Obrador, donde pone los ojos, en secretaría o persona que ponga los ojos, de veras va a tratar de transformarlo en todo lo que esté de su parte. Él no anda jugando, él no vino, él sí está convencido de su trabajo y es bueno. ¿Por qué? Porque yo creo, como ahorita estamos analizando el artículo 89, dice que una de las garantías de lo que pide para ser presidente de la República, como mínimo no nada más cuenta que sea licenciado, no nada más cuenta que sea mexicano, que tenga 20 años de nacimiento y que tenga como mínimo 39 años. No, el presidente más joven de México precisamente fue el anterior, que fue Enrique Peña Nieto. ¿Y qué es lo que hizo? Más bien subastar a México, petróleos, todo, vender hasta el agua, hasta los mantos acuíferos, perdón, y no se vale. No es, y yo también estoy con usted, no es que me traiga algo con juventud, pero desafortunadamente hay una cosa que lo ancla la juventud, es su naturaleza, ya sea que por ser joven desee casa, desee esposa, desee una vida llena de lujos, como que cree que se merece la abundancia él y su esposa. Entonces, por ende, para mí, en lo personal, mi percepción es que no debe llegar al poder un joven menos de 40 años, mínimo debería de tener siquiera 45 años. ¿Por qué? Porque el tiempo que van a estar a hoy en el poder, ya no van a ser los 6 años, van a ser solamente 3. Así que puede llegar al poder y debe llegar al poder, no la astucia, no la sabiduría, no la ambición, sino debe llegar al poder una persona que realmente no tenga ya las ambiciones, que sepa cómo funciona realmente el sentido de la vida. Ese es mi punto, profe, y tal vez yo me equivoco. Usted sabe más que yo y a mí me gusta más aprender sobre esto. Bueno, no, aquí no se trata de ver quién sabe más, simplemente es puntos de vista y eso es bonito, ¿no? Al final de cuentas, precisamente para eso estamos estudiando, ¿no? Para poder ir a la ley y sobre esa formar nuestro criterio. Pero bueno, hice la pregunta acerca del mensaje del presidente con Trump, porque como podrán darse cuenta, el propio artículo 89 establece los principios de cómo debe de conducirse el presidente. Es decir, no es que no sea altanero, no es que no tenga carácter, sino que la propia Constitución le está pidiendo que busque la paz, ¿no? Es decir, que no vaya a la confrontación, que por el contrario, trate en todo momento, pues, solamente de eliminar los conflictos que pudieran escalonar a algo más violento. Es la fracción 9 y la fracción 10 los que pues literalmente están diciendo este tipo de situaciones, sobre todo el de la lucha por la paz, ¿no? Es decir, no queremos conflictos en México armados, ni internos ni externos, queremos paz. Y para buscar la paz, pues bueno, ustedes sabrán que hay que dirimir con muchas personas y a veces es complicado. Pero bueno,
El presidente puede convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Recuerden que el Congreso de México es aquel que logra crear las leyes. Sin embargo, cuando existen casos urgentes en donde pues este Congreso no esté sesionando, porque el Congreso sesiona 2 veces al año, y existe un periodo intermedio en donde pues solamente se tienen casos urgentes, pues bueno, si el presidente lo requiere, puede mandar a llamar al Congreso literalmente completo para que sesione en cuestiones extraordinarias, pero pues esos casos ya estamos hablando de casos muy extremos, ¿no? Sí hay comisiones extraordinarias en los congresos, pero en realidad es para poder ir sacando el rezago legislativo que se va teniendo. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. Esta fracción tiene que ver, o se redactó así, en base a lo que hace el presidente Lázaro Cárdenas con el asunto petrolero, ya en el año 38. Ustedes recordarán que cuando el presidente Cárdenas decide expropiar a las empresas petroleras, no es por gusto, sino porque había un juicio en la Suprema Corte que habían perdido las empresas extranjeras en el petróleo, en donde tenían que pagarle a los trabajadores las diferentes prestaciones que no habían pagado. Y pues bueno, la Suprema Corte los quiere obligar y los dueños de estas empresas deciden, pues no voy a cumplir. Entonces el presidente Lázaro Cárdenas, al darse cuenta de la negativa de las empresas de hacerle caso a la Suprema Corte, es por eso que decide expropiar a las empresas petroleras. Entonces, en este caso, esta redacción de esta fracción tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, si a alguien se le opone al Poder Judicial o alguien no quiere cumplir lo que el Poder Judicial está mandando, entonces puede intervenir el Poder Ejecutivo para poder auxiliar a la Administración de Justicia. Es algo muy interesante el poder verlo. Habilitar toda clase de puertos y establecer aduanas marítimas y fronterizas. Esa es la facultad del presidente del por qué mandó al ejército a las aduanas y a las fronteras. Aquí está, es facultad de él. Esta facultad se la delega a Comunicaciones y Transportes, aduanas y al Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, es una facultad que él tiene. Es por eso que hoy tenemos a pues, los marinos en las aduanas. 14. Conceder conforme a las leyes indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de tribunales federales, ¿no? Eso estamos hablando de delitos graves. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, ¿no? Que bueno, en este caso, pues bueno, han sido pocos, realmente no han existido muchos. Y bueno, en México, en realidad, el dinero que se le invierte a ciencia es muy poco. Entonces, pues no tenemos como que también un auge de inventores muy grandes, sí lo hay, pero no es tan grande o tan vasto. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones 3, 4 y 9 con aprobación de la Comisión Permanente. Eso quiere decir el nombramiento de los secretarios de Estado. En cualquier momento optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, que esto pues implica el poder establecer gobiernos con varios partidos políticos. En el caso de Andrés Manuel, pues bueno, la mayoría todo es Morena. Y en el caso del PAN, todo fue PAN, y en el caso del PRI, todo fue PRI. A pesar de que se establece en la Constitución de que debe de haber de Chile, de Mole y de todos los partidos políticos, ninguno lo ha hecho hasta el día de hoy, ¿no? Es una realidad que todos ponen a la gente de sus partidos políticos. Presentar a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Recordarán ustedes que los ministros de la Suprema Corte, a ellos no se les vota, sino que a ellos simplemente los nombra el presidente y tienen que ser elegidos, en este caso, por el Senado de la República. Ellos son los que dan la votación de quién de los que propuso el presidente es el que se va a elegir o rechazar, porque también a veces los rechazan, como ministro de la Suprema Corte. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo, que establece el artículo 6 de la Constitución, hecho por el Senado, que tienen que ver con cuestiones de libertad de expresión. Y bueno, los demás que expresamente la Constitución establezca. Entonces, todas estas 20 facultades son las que tiene el presidente. Como podrán darse cuenta, son muchas, son amplias. Entonces, por eso mismo es que como no puede realizar todas, aquí les estoy mostrando cuál es la ley
que establece las facultades de los, pues literalmente de los secretarios de Estado. En este caso es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Cuántas secretarías de Estado existen, ¿no? Porque esto probablemente pueda resultar algo, pues algo interesante, ¿no? ¿Cuántas secretarías de Estado existen y cuántas son las que tienen que regular el gobierno en general, ¿no? O todas las que van a apoyar al presidente en sus diferentes facultades, secciones, para que éste pueda, pues, tomar de alguna manera el ámbito de la Administración Pública Federal. Y aquí las tenemos, están en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tenemos a la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, que esa es la que está actualmente construyendo la refinería de Dos Bocas en Tabasco, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Función Pública, la de Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, Cultura, Turismo y el Consejo de la Judicatura del Ejecutivo Federal. Estos son todos los secretarios o las secretarias que van a apoyar al presidente. Entonces, como podrán darse cuenta, son, aparte del presidente, de ahí vienen muchos que dependen de él, ¿no? Y son todos estos, todos los que tienen aquí. Si están anotando el artículo, es el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿De acuerdo? Ahí van a encontrar a todos los secretarios de Estado que van a estar interviniendo con el presidente. Pero bueno, vamos a ver un pequeño video, precisamente para ir ilustrándonos un poco más, y vamos a ver cómo se lleva a cabo el sistema presidencialista en México. A 100 años de la Constitución de 1917. Un compendio de reflexiones por parte de investigadores universitarios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Presidencia Universitaria. Hemos compartido con usted este esfuerzo que realizan los investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro para sumarse a la reflexión en lo que se refiere a la conmemoración próxima de la promulgación de la Constitución de 1917, estos próximos 100 años que se estarán celebrando precisamente el próximo año. Y hemos compartido con usted la colaboración, la participación de los investigadores que a través de ensayos se suman a esta reflexión. Estos ensayos que le hemos comentado salen publicados en el Diario de Querétaro. Por ello, en esta mañana vamos a tener el gusto de conversar con una voz ya conocida por todos ustedes, la voz de la doctora Marcela Ávila Egleton, quien siempre participa con oportunos comentarios en temas que ocupan y preocupan a la sociedad. Y bueno, en esta ocasión, doctora, precisamente la reflexión de la Constitución de 1917, que es el sustento, es la base jurídica en la que se fundamenta, en la que se crea todo nuestro sistema jurídico y, por supuesto, nuestro sistema de gobierno, doctora. Buenos días. Muy buenos días, Marco. Buenos días al auditorio. Bueno, a mí me tocó la fortuna de hacer la reflexión junto con el doctor Leonardo Valdés Zurita sobre el presidencialismo en México, sobre el presidencialismo y la Constitución del 17, y creo que, bueno, por supuesto, nuestro sistema ha estado sustentado en este presidencialismo desde el siglo XIX. Sin embargo, este trabajo muestra cómo es uno de los elementos que no se han ido modificando en la Constitución. Buena parte de la Constitución del 17, como sabemos, ya ha sido reformada de manera importante. Hay artículos que han tenido un cambio sustancial, pero justamente la figura del presidencialismo se ha mantenido en el papel, digamos, en la letra, muy prácticamente idéntica que en el texto constitucional original. Sin embargo, las funciones del presidencialismo o la función del presidente ha cambiado de manera radical. Entonces, creo que eso da oportunidad para una reflexión interesante. Doctora, en ese contexto,
el deber ser de la Constitución presupone un equilibrio entre los tres poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Sin embargo, como bien lo señala usted y como está puntualizado en este ensayo, la figura del presidente predomina respecto de los otros dos poderes y bueno, se le otorgan facultades que le permiten un mayor margen de acción respecto a los otros dos poderes. Sí, lo cierto es que, bueno, efectivamente la idea de un sistema presidencial de gobierno, como lo es el nuestro, implica un equilibrio entre los tres poderes. En el caso mexicano siempre hubo una predominancia de la figura del presidente. Sin embargo, esta se ha reducido de manera significativa como resultado del pluralismo político, de la transición a la democracia. Nos podremos quejar mucho de la figura del presidente en estos días, en estos años. Sin embargo, no tiene el poder ni remotamente que tenía en 1917. Hay creo que un par de elementos interesantes al respecto. Dice por ahí Emilio Rabasa que Porfirio Díaz, digamos que el presidencialismo, la figura fuerte de Porfirio Díaz no es producto de una ambición personal o un capricho, sino fundamentalmente fue impuesto, y cito ahí textual, por el hecho inevitable y profundo del escaso desarrollo político nacional. En el siglo XIX, como sabemos, fue un periodo en el que tuvimos guerra civil prácticamente a lo largo de todo el siglo, y por supuesto la respuesta de la Constitución del 17 a la fortaleza de la figura presidencial viene como resultado de la debilidad que tenía el presidente en la Constitución del 57. Y la debilidad de la Constitución del 57 venía como resultado de estos grandes caudillos, Santana, entre otros, que habían abusado de la figura del presidente. Entonces, en la Constitución del 57 se busca acotar el poder del presidente. Se genera una Constitución en la cual el Congreso prácticamente tiene controlada la figura de la presidencia de la República, y como resultado de ello, los presidentes que gobernaron bajo esa Constitución, fundamentalmente Juárez y Porfirio Díaz, que fueron los dos que tuvieron periodos de gobierno muy largos, gobernaron prácticamente todo su gobierno con facultades metaconstitucionales, porque la Constitución no les permitía gobernar de acuerdo con la ley. En la Constitución del 17 se busca fortalecer la figura presidencial para evitar que el presidente justamente tome decisiones por encima de lo que dice la ley. Sin embargo, como resultado de la Revolución Mexicana, de la formación del Partido Nacional Revolucionario, que después se convertiría en el PRI, sí hubo un proceso de concentración del poder y de lo que conocíamos como las reglas no escritas del sistema político mexicano, o las facultades que tenía el presidente más allá de la Constitución. Por eso decía al principio que es interesante la forma en la que, si bien la Constitución no se modifica, o sea, prácticamente las modificaciones con relación al poder del presidente han sido la iniciativa preferente, algunas cuestiones en términos del periodo, bueno, primero el periodo presidencial y después del tiempo que tiene el presidente para vetar leyes, etcétera, pero no es un cambio, digamos, fundamental en las atribuciones del presidente, pero sí, digamos, la transformación ha sido producto de de entrada, de este pluralismo político, del paso del partido hegemónico al partido predominante. Doctora, esta figura del presidencialismo en nuestro país ¿forma parte de la propia evolución del sistema político mexicano o es retomada o pretendemos o se pretendió adaptar modelos de otros países en Latinoamérica? Bueno, en principio se trata de retomar la idea de la Constitución de los Estados Unidos de América, ¿no? Esta idea de la separación de poderes del sistema presidencial. El propio Carranza decía que no se podía establecer un sistema parlamentario en México, y cito textual,
dice, ya que este supone forzosa y necesariamente 2 o más partidos políticos perfectamente organizados y una cantidad considerable de hombres en cada uno de estos partidos, entre los cuales puedan distribuirse frecuentemente las funciones gubernamentales. Como nosotros carecemos todavía de las 2 condiciones a que acabo de referirme, el gobierno se vería constantemente en la dificultad de integrar el gabinete para responder a las frecuentes crisis ministeriales, ¿no? Eso lo reflexionaba Carranza en el 17. Por supuesto, entonces, el modelo a seguir fue el modelo presidencial de los Estados Unidos, y lo cierto es que el sistema político mexicano tuvo la capacidad de adaptarse de manera muy importante a los cambios que se dieron a lo largo del siglo XX, porque si recordamos, el resto de los países latinoamericanos, prácticamente todos tienen sistemas presidenciales, pero ante la oposición, los países buena parte de los países del sur de América, Argentina, Chile, Uruguay, generaron sistemas autoritarios, dictaduras militares, y en el caso de México se mantuvo el gobierno civil, sí, por supuesto, con un control político muy importante, pero basado en la idea de que el presidente de la República era el jefe del partido. Y entonces, en la medida en la que era jefe del partido, definía quiénes eran los gobernadores, quiénes eran los presidentes municipales, quiénes eran los diputados federales, locales, etcétera. Entonces, digamos, la figura del presidencialismo en la ley no le da las facultades que tenía, sino más bien es esta conjunción que se da en los hechos entre jefe del partido y presidente de la República. En la medida en la que deja de ser jefe del partido, y eso lo vimos en el gobierno de Zedillo, el sistema hegemónico, bueno, años antes había pasado de sistema hegemónico a sistema predominante, pero va perdiendo poder. Ahora, doctora, finalmente, desde un punto de vista académico, ¿qué resultado nos da la reflexión, el estudio de nuestra Constitución a 100 años de su promulgación? Creo que fue una Constitución de avanzada en algunos sentidos, sobre todo en los temas sociales. Creo que en los temas políticos trató de resolver la problemática que venía del siglo XIX, insisto, la inestabilidad, la guerra civil, por supuesto, el poco poder que le daba al presidente la Constitución del 57, pero creo también que por lo menos en el caso específico del presidencialismo, no es producto exclusivamente de la Constitución, sino que es producto de, digamos, la Constitución no se da aislada, sino que se da en el sistema político, y como resultado, como decía, de este partido hegemónico, se logra esta postura presidencial tan fuerte. Evidentemente la postura del presidente no es tan fuerte ahora porque el control del partido no es como lo era en los años 70. Por mucho que siga siendo un partido mayoritario después de estas 2 alternancias, la fuerza del presidente no es la misma que tenía en años anteriores, y creo que la no reelección lo que hizo, o este principio que se mantuvo de la no reelección, lo que hizo fue fortalecer a la presidencia, pero debilitar al presidente. Doctora, le agradezco mucho su participación y, por supuesto, reiterar la invitación al público de Presencia Universitaria para que puedan seguir consultando los ensayos que salen publicados de manera quincenal en el diario. Vamos a ponerle pausa, nos vamos a salir y vamos a comentar acerca de esto. Pues bueno, entre otras cosas, para ir un poco más centrado, pues bueno, realmente el presidencialismo en México sí ha ido cambiando, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que el presidencialismo ha sido el mismo que hayamos tenido incluso en los próximos 20 años, ¿no? Es una realidad. El presidencialismo que actualmente tenemos es muy distinto a lo que tuvimos incluso en el sexenio anterior con el presidente Enrique Peña Nieto, muy diferente a lo que tuvimos con Calderón, lo que tuvimos con Fox, lo que tuvimos con Zedillo, lo que tuvimos con el presidente Salinas de Gortari. Y si nos vamos más atrás, en este caso de la comparativa, hablaban acerca del porfiriato, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de más de un siglo en donde no era el mismo modelo. Y precisamente la doctora, que en este caso es la que habla, manifiesta lo siguiente, dice, bueno, es que el presidencialismo en realidad depende de la facultad que tenga el presidente para poder ejecutar su cargo. Pero también históricamente nos habíamos acostumbrado a que el presidente no solamente era presidente,
sino era jefe máximo de su partido. Es decir, el partido no movía un cacahuate si el presidente no lo autorizaba. Cosa muy distinta que estamos viendo ahora. Hoy es completamente distinto. Pero vámonos a los ejemplos. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán notado lo siguiente, pero de alguna manera, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se regresó a las viejas prácticas priistas. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los errores del presidente Enrique Peña Nieto, para la mayoría de la sociedad eran garrafales, eran idénticos. Pero ¿qué pasaba cuando le preguntaban al PRI acerca del presidente? El PRI sacaba las garras, ¿no? Y literalmente defendía a Peña a morir. Cosa que era muy al viejo estilo priista, y me estoy refiriendo a la época de Carlos Salinas, a Miguel de la Madrid, a López Portillo, a Luis Echeverría, a Díaz Ordaz. Toda esa escuela política es precisamente la que ejecuta el presidente Peña. A lo mejor para la sociedad era inaudito lo que había hecho o dicho, pero para el PRI era lo mejor o lo óptimo lo que había hecho. Y básicamente, pues no pasaba nada si el presidente no lo autorizaba. Pero por otro lado, ¿qué es lo que pasó incluso con el sexenio de Zedillo, ¿no? Es decir, el presidente Zedillo tuvo muchos problemas porque no pudo, o hubo una discrepancia en el partido en aquel momento, que era el PRI, y básicamente la discrepancia del PRI con el presidente Zedillo fue la modificación a la ley electoral de 1996. Y bueno, de esa modificación a todas las leyes electorales de 1996, el PRI se le fue a la yugular al presidente, no, ahí ya no permitieron que el presidente tomara las decisiones totales, y el presidente también, porque siendo sinceros también, metió las manos para que el PRI dejara la presidencia y le otorgó la presidencia al gobierno de Vicente Fox. Entonces, ahí sí hubo un pleito de alguna manera entre el partido y el presidente, cosa que no estábamos acostumbrados a ver. Y bueno, ¿qué pasaba incluso en la época del porfiriato, yendo más lejos? Pues en el porfiriato, literalmente, los demás poderes, es decir, el poder legislativo y el poder judicial, ni existían. ¿Y por qué digo ni existían, a pesar de que sí estaban? Pues básicamente porque lo que se hacía era lo que el propio Porfirio Díaz mandaba. Y así pudieran estar en contra de los otros dos poderes, no le importaba, porque lo que se tenía que hacer era lo que hacía en aquel momento el presidente Porfirio Díaz. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, ahora lo que tenemos es muy distinto, porque ahora el presidente Andrés Manuel no es el jefe máximo de Morena. Y de hecho, ustedes se habrán dado cuenta que hay muchos conflictos ya entre lo que es el presidente y el partido de Morena, porque básicamente el presidente va por un camino y los de Morena van por otro. Es decir, ese viejo régimen en donde el presidente decía y mandaba también en el partido, no lo estamos viviendo en este momento. Es decir, esa es una práctica que se ha estado dejando atrás. Pero bueno, ¿qué les llama la atención del video, Josué? En lo personal, profe, sí pienso que hay mucho avance y ese es el problema, porque uno contra todos, tal parece, ahora sí que en el sistema político o de los políticos que tiene México, realmente hay mucho político ya o hecho de forma en la misma, podríamos, con el mismo molde de hacer ladrillos, es el mismo molde que emplearon muchos y que son políticos de México y con lo que están actuando. O sea, no se han abierto esos políticos, aún entre Morena, no se han abierto para incursionar de otra manera. Desafortunadamente en México faltan muchos valores, profe, muchos. Entonces, el problema es la gente que conforma los puestos claves en los partidos, la gente que conforma el puesto de secretario de alguna de las secretarías que le tienen que ayudar al presidente. O sea, hay mucha gente que no está dispuesta más que a querer terminar
ricos del erario público. No hay decencia. Entonces, así es peligroso también porque necesitamos una reeducación. Yo lo veo así, una reeducación los mexicanos, porque es que la gente tiene la cultura de que la política es del diablo, dicen. ¿Por qué? Porque el político es mentiroso, ofrece, da, promete, pero una vez que se sienta en el poder, adiós, ahí se ven. O la misma gente, una vez que ya ganó el que propusimos, pues ahí te ves a ver qué haces. Entonces, el que se sienta, el que ya, bueno, pues lo que ve es por su propio interés. O sea, ¿qué pasaría si a mí me dieran el asunto este de ser político, de ser gobernante o de ser diputado? Puede que a lo mejor yo también sea igual que todos, pero habría que ver porque al poder ya no deben de llegar gente ambiciosa, gente que cree que se merece lo mejor. Por eso México no podemos pasar a ser una potencia, no podemos pasar a ser un país de primer nivel debido a lo mismo de que los mexicanos no están dispuestos. O sea, si vamos a la calle, la gente cree que es lo mismo, no hay cambio, les habla uno, les dice, uy, ¿cómo ves? ¿Qué opinas de tu presidente? ¿Cómo ves lo que está haciendo? ¿Cuánto le darías a tu presidente? Y muchos de ellos dicen, no, pues un 80%, un 70%, pero critican lo que no van a hacer. Entonces yo les he puesto ese grillo, le digo, bueno, ¿y tú qué harías si fueras presidente? ¿Tú qué harías si fueras senador o diputado o, bueno, presidente municipal? Lo mismo que están haciendo todos. O sea, lo que juzgas es lo que haces. Todo lo que el hombre juzga, eso es lo que hace, quien quiera que seas, hombre o mujer en este mundo. O sea, no es posible, ya tenemos que cambiar. Los mexicanos debemos de cambiar. ¿Por qué no se acaba? ¿Por qué llevamos más de 300 años en estas luchas, en un país inestable que no puede conformarse ya como un país, como deseamos y lo decimos en nuestro juramento a la bandera, de crear una nación más, verdaderamente, no más, una nación humana, así en toda la extensión de la palabra, una nación humana generosa, bajo los principios de libertad, justicia, para que hagamos de México y dejemos a nuestros mexicanitos, que son nuestros hijos, les dejemos una nación en la que ya el que suba al poder no se sirva con la cuchara grande. Es cierto que el presidencialismo ha cambiado. Yo creo que ahí, pero Josué, también actualmente... verlo, ¿eh? Ajá. Digo, Josué, el presidencialismo ha cambiado. Ya nos dimos cuenta que también los de Morena, también en Morena hay gente que quiere nada más llegar para poder enriquecerse. Es decir, no está exento el partido de ese tipo de personas. Aquí la cuestión es solamente ubicar que no estamos viviendo el presidencialismo de hace años, donde el presidente decía y el partido ejecutaba. Actualmente no es así. Ya ven todo lo que andan diciendo los de Morena, a veces hasta también da risa, ¿no? Como si estuvieran hablando los del PAN o los del PRI. Entonces, estamos viviendo un presidencialismo, yo creo que un poco más respetando las funciones, ¿no? Es decir, el presidente no se mete con los partidos y él literalmente a lo que está, que es el cargo público. Pero es complicado porque, pues bueno, el partido donde él viene, pues ya hay casos de corrupción, pues tal vez no tan grandes como en los sexenios pasados, pero aquí no importa si son grandes o no. Aquí el problema es que ya tienen problemas de corrupción porque hay personas que pues también nada más llegaron al poder para poder enriquecerse y eso es lamentable, muy lamentable para el partido que actualmente pues, o mejor dicho, para el partido que apoyó al actual presidente de la República. ¿Tú qué piensas, Marisela? Pues conforme a lo del video, yo creo que pues es bueno y es malo que
haya cambiado el poder al presidente, porque, por ejemplo, ahorita que tenemos, o al menos yo lo considero un presidente que sí se preocupa por el pueblo y que quiere hacer grandes cosas, está limitado por las otras dependencias, por los otros tantos que hay, que también surge conflicto, porque entre más haya, menos se ponen de acuerdo, menos llegan a una idea total, y pues efectivamente destroza más al pueblo, porque como dice Josué, sí, todos se enriquecen, de alguna forma en todos, es como los católicos o no católicos, no todos son buenos, no todos son malos, en todos los partidos hay gente así y en todo se va a dar. Entonces, para mí, pues sí, ahorita en este momento para mí es malo que haya tantos y tantos, que el Congreso y que tantos secretarios, porque en vez de apoyar, delimitan el poder al presidente y él se ve afectado en poder cumplir lo que realmente quisiera, porque pues le ponen trabas ahí. Entonces, pues es bueno y es malo, sin en cambio en este momento para mí, como usted lo dice, pues sí, no está bien que se retirara del poder, y que también no está tan agradable que no tenga tanto poder para poder lograr que se vaya acabando tanta delincuencia y podamos ser tener un poco más de paz, ¿no?, en este país. Sí, es complejo. Sin embargo, pues bueno, es la transición que nos ha tocado. Como podremos darnos cuenta, México ha pasado por presidencialismos muy, muy diferentes, ¿no? No todos los presidentes han sido iguales. Ha cambiado mucho la distinta forma de poder gobernar. Y bueno, la que actualmente tenemos es inédita. No se parece a ninguna de las anteriores, aunque también presenta problemas, porque tampoco podemos decir que no, también presenta problemas. Su propia gente de su propio partido también se le está volteando, o sea, es complicado, ¿no? A lo mejor teóricamente podremos decir que es un presidente muy apegado a la democracia, pero también creo que no es bueno que su propia gente de su propio partido se le esté volteando, o ya lo empiecen a traicionar o a contradecir. No es bueno eso que pase. Sin embargo, pues bueno, es el momento que nos está tocando. Yo coincido con lo que dice Marisela en su completitud, y también coincido con lo que dice Josué. Josué dice, bueno, estamos viviendo una época en donde lamentablemente han pasado muchos años y seguimos sin poder tener un consenso como país. Seguimos teniendo problemas muy fuertes de ideologías en la sociedad. Algunos son más liberales, otros son más conservadores, pero seguimos en el pleito de siempre, ¿no? Pleito que ya la historia nos ha dicho que nos ha llevado a conflictos bélicos, a conflictos armados, y que bueno, yo creo que al menos yo y seguramente igual que ustedes, no queremos vivir esa época de conflictos bélicos donde la gente sale y se anda matando, donde se roban la comida, donde pues bueno, se hacen guerrillas. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros quiere vivir eso, pero es complicado. Seguimos todavía, a pesar de que ya somos un país en teoría civilizado, en donde hay mucho profesionista, pues aún con profesionistas estamos viendo que hay muchos que son demasiado violentos y que están dispuestos a generar un conflicto de naturaleza mayor. Entonces, pues eso sí, de alguna manera genera pues bastante preocupación para todos en general, ¿no? Mucha preocupación porque no sabemos en qué momento vaya a estallar esto. Y digo, no sabemos en qué momento vaya a estallar porque el conflicto, bueno, ya tan solo vieron lo del ataque a este secretario de Seguridad en la Ciudad de México, que le dieron con Barrett 50, cuernos de archivo, R15, AK-47, pues es algo que no habíamos vivido, es algo que nunca pensamos, ¿no? Yo recuerdo cuando empieza el conflicto en la época colombiana, cuando los cárteles empiezan a ir en contra del gobierno, pues empezaron a hacer eso, atacar oficinas oficiales o lugares oficiales donde se encontraban los máximos mandatarios de aquel país, y bueno, así empezó el conflicto allá. Hubo muchas muertes y bueno, mucha gente tiene una época de horror de esa época en Colombia. En el caso de México, habíamos visto que el conflicto había generado entre la propia ciudadanía, entre las propias organizaciones, pero ya al ver estos ataques en donde pues ya vemos que los funcionarios también corren peligro, pues sí ya nos pone a pensar de alguna manera en que pues no estamos tan bien como sociedad,
como pensábamos, ¿no? O como pensábamos de alguna manera que podíamos llegar a estar. Seguimos teniendo conflictos internos que ponen en peligro a toda la ciudadanía, todos estamos en peligro, pero también ahora los gobernantes, los que pensábamos que eran intocables en México, pues bueno, ya nos dimos cuenta que sí los pueden llegar a tocar y pues sería una pena poder regresar otra vez a los antiguos regímenes en donde pues todo era pelea, todo era conflicto y todo era dinero, porque al final de cuentas se peleaban por dinero y por poder. Eso era básicamente lo que peleaban. Pero si pensábamos que estaba erradicado en el siglo XXI, hoy en 2020, que ya no íbamos a vivir cosas del 1800, ¿no? Del siglo 1800, estamos equivocados, ¿eh? O sea, ya nos dimos cuenta que sí podemos volver a repetir esa parte de la historia en donde nos podemos estar diciendo todos los ciudadanos contra todos, y pues bueno, el conflicto pues puede estar. Yo sí considero que de alguna manera el presidencialismo ha cambiado, pero sí considero que el presidente actual, tal vez en eso no estoy muy conforme con él, no estoy muy conforme con el presidente, pero considero que sí debe de tomar como sistemas autoritarios, al menos en el partido en el que él está. Creo que es un error que haya dejado solo al partido, ¿no? Es decir, creo que sí es un error el que lo haya dejado y que ellos mismos se organizaran, porque pues bueno, todos hemos visto que este partido pues ya literalmente muchos ya traicionaron al presidente, otros lo están combatiendo, otros ya se metieron en temas de corrupción, y yo creo que ahí el presidente hizo mal el no meterse con el partido, o dejarlo solo después de que él fue electo presidente. Considero que hizo mal, pero bueno, también entiendo que él se apega mucho a lo de la ley, ¿no? La ley dice que él es funcionario y que no puede intervenir en los partidos. Entonces considero que él se apega mucho a la ley, pero también fue un error haber dejado el partido, porque ya vimos que también hay mucho buitre dentro de ese partido dispuesto a sacarle los ojos al propio presidente. Entonces, es una complejidad bastante grande la que estamos analizando, pero sí ha cambiado mucho, mucho el presidencialismo en México, y bueno, veremos qué nos toca ver, por lo menos en la próxima elección, que es 2021, donde se van a escoger congresos federales. Veremos qué es lo que, pues veremos qué es lo que sucede en aquel momento. Pero bueno, esta ley orgánica que les decía es la que nos da todas aquellas personas que van a apoyar al presidente en sus funciones. Aquí tengo al secretario de Gobernación y bueno, todas las secretarías de Estado. Más adelante podrán darse cuenta que ya les empieza a hablar en manera particular. Ya te dice de qué asuntos de forma particular se hará cargo cada secretaría. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación ya te las empieza a definir, ¿no? Todas estas son las facultades. Y después empieza la de Hacienda y después empieza la de Educación Pública. Y esta ley básicamente nos va a decir cuáles son las facultades de las secretarías, qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Ahora, como podrán darse cuenta, estas dependencias, todas estas secretarías o la modificación a la ley ha sido muy vasta. Pues básicamente desde el 2000, desde 1982, ha tenido modificaciones muy grandes y en varias ocasiones. Todos estos artículos azules son los que generan las modificaciones, pero bueno, es una ley muy, muy modificada, pero yo creo que también ha sido modificada porque pues también la necesidad de la administración del Estado ha ido cambiando. Y recuerden lo siguiente, un presidente va a tener siempre más problemas cuando tiene a un país muy grande en población. Muchos incluso ahorita con el tema de la pandemia quieren comparar, por ejemplo, a Francia con México, ¿no? Cuando Francia solamente tiene 60 millones de habitantes, mientras que nosotros somos, ¿no? 125 millones de habitantes, es decir, somos 3 veces el país italiano, para que se den una magnitud de la responsabilidad del presidente que tiene, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un país pequeño, porque en realidad Francia para nosotros es pequeño. Italia para nosotros es pequeño. Son países de 40, 50 millones de habitantes y nosotros somos un país de 125 millones de habitantes. Entonces, si bien es cierto que aquellos países son primer mundo, pero sus problemas de alguna manera no son tan complejos como los que tenemos aquí, porque aquí, obviamente, hacer más personas implica también mayor gasto, mayor necesidad de muchísimas otras cosas que se necesitan para poder ordenar al país, y eso es precisamente lo complejo y lo complicado. Pero bueno, ¿cómo ven, chicos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí me escuchan?
Pues por mi parte, profe, está muy bien la cuestión de que el presidencialismo no es lo mismo. Sí, Pero para mí estamos todo en una bien, burbuja, profe. estamos al pasado con problemas de gente amistosa. También no, pues sí es todo, profe. Ok, listo. Pues bueno, yo creo que hasta aquí podría dejar la sesión del día de hoy. Este, no hay como tal algo más que agregar. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejaré la sesión hasta el día de hoy. Me parece que lo hicimos bastante entendible. Vuelvo a repetir, las facultades del presidente están en el artículo 89 y toda la regulación del presidente está del artículo 80 al artículo 89, en donde ustedes pueden tener ¿cómo podríamos llamarlo? Esta base legal de cuáles son las facultades del presidente de la República en base a sus funciones. Y pues bueno, eso sería todo lo que tendríamos que ver el día de hoy. Nada más terminaría con un video, que es el que vamos a ver ahorita, acerca del sistema, político mexicano, obviamente para reforzar el tema del presidencialismo y del parlamentarismo, cómo se va a conformar el Congreso, y esa sería básicamente ya nuestra última parte de la clase del día de hoy. Vemos el video y con eso concluimos. ¿Qué sistema de gobierno tiene México? Pero no les compartí la pantalla, ¿verdad? Permítanme, se me olvidó. Listo. No. Bueno, iniciamos el año con muchas... ¿Qué sistema de gobierno tiene México? Bueno, iniciamos el año con muchas ganas de realizar grandes proyectos junto con ustedes. Además de los temas que seguiremos abordando alrededor, ya saben ustedes, de la comunicación, liderazgo y marca personal, también estaremos recuperando conocimiento que necesitamos para formar un pensamiento crítico sobre lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Hoy les voy a platicar qué sistema de gobierno tiene México y cómo podemos entenderlo mejor. Soy Emilio Pineda, acompáñenme. Para decirlo de un modo breve e inmediato, México es una república. Pero esto no nos dice mucho y más bien queda un tanto confuso. Para entender la forma en que está organizado nuestro gobierno, hay que ir a la Constitución política. No se espante, trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Primero hay que revisar dos artículos que lo definen con claridad. El artículo 39 dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Hasta aquí el artículo 39 constitucional, pero ¿qué significa? Primero, que la soberanía reside en el pueblo, es decir, que los que mandan en México son los que integran el pueblo. ¿Y quiénes son el pueblo? Pues todos los mexicanos, tú, tu familia, tus vecinos, la gente de la oficina, los que trabajan en los comercios a los que vas, los dueños de estos comercios, yo, es decir, todos. Aquí hay que tener cuidado con el discurso de los políticos porque a veces nos hacen creer que el pueblo está integrado solo por las personas que son obreros, campesinos y esencialmente pobres. No, para nada. Pueblo somos todos, desde el más humilde trabajador de cualquier ámbito hasta el más rico de los empresarios. El artículo 39 también dice que el poder público dimana del pueblo. Me encanta la palabra dimanar. Significa que proviene o procede de. Es un término utilizado en el estudio de los ríos. Cuando el agua dimana de un manantial quiere decir que procede de ahí. Bueno, el poder público viene del pueblo y se instituye en beneficio de este. ¿Cuál es este poder público? Pues el gobierno. El gobierno puede venir del pueblo.
debe estar integrado por gente del pueblo y debe instituirse para beneficio de todos. El gobierno se convierte en instituciones cuando se crea una presidencia, una secretaría de educación, por ejemplo, un poder legislativo, etcétera. Y fundamentalmente dice que el pueblo tiene el derecho todo el tiempo de cambiar la forma de gobierno. Todos, llegado el momento, podemos cambiar la forma en que está organizado este gobierno. Hasta aquí, todo en la letra, en la Constitución suena muy bien, ¿verdad? Pero el artículo 39 no dice qué forma de gobierno tenemos, así que revisemos el 40 constitucional. Se los leo textual y luego lo analizamos a detalle. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación, establecida según los principios de esta ley fundamental. En la preparatoria, nuestro maestro de Derecho nos hizo aprender este artículo de memoria, imagínense. Bien, ¿qué significa todo esto? Porque ya suena un poquito más complejo. Primero, que el pueblo mexicano decidió que seamos una república. ¿Y qué es una república? El diccionario de la Real Academia Española dice que la organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos por el Parlamento para un periodo determinado. También dice que es una cosa pública o de interés público de una colectividad. O sea, que nosotros decidimos quién nos va a gobernar durante un periodo determinado. ¿Y cómo lo decidimos? Mediante nuestro voto directo en una elección. Todo lo que pasa en México debe interesarnos a todos. Y como es una cosa pública, bueno, es una república. También dice la Constitución que nuestra república es representativa. Es decir, que en el Congreso de la Unión, dividido en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, tenemos representantes del pueblo. O sea, que cada diputado y cada senador que está ahí trabajando te representa a ti y a mí en las decisiones del país. Cada vez que habla, se supone que lo está haciendo por nosotros. Tú y yo estamos hablando en el Congreso a través de ese representante. Por eso hay diputados y senadores de todos los estados de la República, desde Baja California hasta Quintana Roo. En un futuro video vamos a analizar a los diputados y en otro a los senadores. Aguántense tantito y se los voy a traer. Los partidos políticos fueron creados originalmente para ser grupos de ciudadanos que expresaban su deseo de participar en política y representar a otros ciudadanos con ideas afines. Bueno, se supone que aún son eso, una parte de la sociedad representada que participa en política mediante esa organización. También dice la Carta Magna que nuestra república es democrática y hace énfasis en que designamos a nuestros representantes mediante una elección democrática con nuestro voto libre, directo y secreto. Cada vez que votamos, ejercemos una parte de nuestra democracia. Lo que le falta al gobernante es que se comporte realmente como un demócrata. Hemos visto algunos casos que no. Bueno, es una república laica porque nuestra organización como país es independiente de cualquier organización religiosa o culto religioso determinado. Las autoridades no se adhieren públicamente a ninguna religión. Sin embargo, se respeta el culto religioso que prefiera cualquier ciudadano. Aquí los jerarcas religiosos no pueden participar en política ni en decisiones del gobierno. Somos una república federal. Debemos entender una federación como una agrupación de entidades sociales relativamente autónomas que se unen para fines comunes. A ver, ¿qué es esto? Tomemos como referencia a los Estados Unidos. California, Florida, etcétera, son estados independientes y nadie se mete en la forma en que gobiernan a sus ciudadanos, hasta que tienen, incluso ellos tienen una constitución propia y también tienen una corte propia. Lo que es delito en un estado, allá en Estados Unidos, probablemente no lo es en el otro. Sin embargo, para defender sus intereses como grupo, se unen en una agrupación mayor. Son Estados Unidos para fines comunes. O sea, es un grupo de grupos, eso es una federación. México tomó como inspiración esta forma de organización y nuestros estados también están unidos en esta federación, una federación similar que llamamos México. Esta es la razón por la que nuestro nombre oficial como país sea Estados Unidos Mexicanos. Ahora se aclara todo. Cada entidad tiene una constitución propia y si nos fijamos bien, veremos que también tienen un congreso local, el cual está integrado por diputados locales que toman decisiones. Los estados no tienen senadores locales, eso sí no. A esta federación
Se refiere también el artículo 40 cuando dice que la República está compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Esto quiere decir que nadie puede intervenir en las decisiones de gobierno que adopta. Por ejemplo, Veracruz. ¿Por qué se me ocurrió Veracruz? Bueno, Veracruz. Tiene, por más problemas que haya en ese estado, a su interior, nadie puede intervenir en él, ni siquiera el presidente de la República, porque le toca a su Congreso local y a sus diputados locales o a otras autoridades estatales intervenir si las cosas van mal o si un funcionario público está abusando de su poder. Lo que pasa es que en muchos estados como Veracruz, es que su Congreso no está sirviendo para nada. Los representantes no están representando. Los estados están unidos en una federación que preside ¿quién? Bueno, pues el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, el cual ejerce sus funciones durante 6 años, sin posibilidad de reelegirse. Quienes hacen las leyes federales y deciden sobre temas que conciernen a todo el país son los diputados, quienes ejercen durante 3 años, y los senadores, que duran en su cargo 6 años. Hasta hoy, enero de 2017, ni diputados ni senadores pueden reelegirse, aunque ya se ha propuesto la reelección para estos desde hace ya algunos años, aún no ha sido aprobada. Pero veremos si en el futuro se cambia esto o sigue con la no reelección. Ya les haré un video acerca de lo que yo opino sobre este tema. El Poder Judicial, cuya instancia superior es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiere un análisis aparte, lo vamos a hacer. Ellos se encargan de impartir la justicia en México y sus ministros duran 15 años en su cargo. ¡15 años! El presidente de la República propone una terna de 3 candidatos para designar un nuevo ministro y son los senadores quienes deciden quién se queda. Como les digo, es una cosa aparte que hay que analizarse en un video en particular. Sin embargo, bueno, esto nos completa el panorama de la organización de nuestro gobierno. Tenemos 3 poderes: el legislativo, compuesto por diputados y senadores, nuestros representantes encargados de hacer las leyes y tomar ciertas decisiones, luego el ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, electo por nuestro voto, quien se encarga de ejecutar el mandato que el pueblo le ha instruido y de administrar al país, y finalmente el judicial, encargado de impartir justicia. Bueno, si retomamos entonces estos conceptos principales, podré decirles que el sistema de gobierno mexicano está configurado como una república representativa, democrática, laica, compuesta por estados libres y soberanos, pero unidos en una federación. Ahora, lo padre de todo es que ustedes ya saben lo que significa esto. No puedo ir cerrando este video sin decirles que, como en todo, lo que está en la letra no necesariamente se ejerce en la realidad del día a día. México tiene aún muchas fallas en su sistema democrático. El Congreso pocas veces representa realmente los intereses de la gente y actualmente nos ahoga la corrupción en todos los niveles de gobierno. Y sí, señoras y señores, en todos los partidos políticos, no se escapa ninguno. Podemos constatar que muchos de nuestros gobernantes no tienen ni idea de lo que significan las leyes, y mucho menos la constitución política. Son ignorantes funcionales que ejercen un enorme poder sobre asuntos que determinan nuestra calidad de vida como mexicanos. La ley está ahí y ahora falta que lleguen verdaderos representantes de la ciudadanía a ejercerla adecuadamente. Además, nos hemos maleducado tanto que ahora creemos que los políticos están ahí para darnos beneficios, regalos o cosas sin que nos esforcemos. El populismo, que puede venir de la izquierda o de la derecha, dicta que solo el gobernante sabe lo que hace y que el pueblo está ahí solo para recibir. Esto nos ha vuelto conformistas y hasta cómplices de la corrupción y la negligencia. Sí, nosotros como mexicanos también somos parte del problema. Por eso debemos acercarnos al conocimiento y no esperar a que alguien nos lo traiga. Se acercan fechas importantes en la política mexicana. Podrían decirme que estoy exagerando, ya que las elecciones presidenciales se efectuarán hasta el año 2018. Sin embargo, en este año que inicia, 2017, se llevarán a cabo elecciones en otros estados de la República, que sin lugar a dudas son el laboratorio electoral para saber qué tendencia tomarán las presidenciales. Bueno, claro, me estoy refiriendo especialmente al Estado de México, que este año renueva a su gobernador. Lo que pase ahí
prácticamente nos dará una referencia muy aproximada a lo que podría ocurrir en el país el año entrante. Así que más nos vale convertirnos en ciudadanos más críticos, más analíticos. Y esto solo lo lograremos con conocimiento, desde luego. Para votar con inteligencia y no solo por intuición o porque cierto candidato nos cayó bien o porque me dieron una despensa, es importante recuperar información básica que refuerce nuestro criterio. Los invito a que nos pongamos al día acerca de cómo funciona nuestro país, que seamos más críticos, que sigamos a los líderes, que sean congruentes y no a los que gritan más, que son normalmente los más atractivos. En próximos videos profundizaré acerca de los diferentes integrantes de nuestro gobierno y la política. Sigan. Listo, chicos. Yo creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que precisamente estamos en momentos de cambio. Y esos momentos de cambio han generado que también nosotros pues estemos estudiando cada vez más. Entonces, pues bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Está bien? Listo. Nos vemos, Josué. Cuídate. Profe, ¿me escucha?